Bienvenidos al sexto Congreso de Investigación e Innovación de nuestra querida Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson. Les habla Jennifer Salazar Díaz y hoy vamos a conversar sobre un tema que está en el tapete social como lo es la inclusión educativa. Hoy vamos a hacer una línea histórica de lo que ha sido el devenir de la educación inclusiva. En un primer momento, la educación inclusiva no es un tema novedoso, es un tema que se viene hablando desde el año 1990 en la conferencia de Yontef, donde todos los asistentes asumieron el compromiso global de satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje de todos nuestros niñas y niñas. Luego de allí, en una segunda encuentro de todas las personas que hacen vida para la defensa de las personas con algún tipo de discapacidad, se realiza la Declaración de Salamanca en 1994, donde se establece la política global de inclusión y la calidad de educación que tienen que tener nuestras niñas, nuestros niños y adolescentes con alguna particularidad en el desarrollo. Si bien es cierto, la Declaración de Salamanca marcó un hito muy importante porque allí acuñamos el término de necesidades educativas especiales, pues ya de esa declaración han pasado 30 años y se le han realizado una serie de ajustes al tiempo y al contexto histórico en que el mundo vive. En ese sentido, en el año 2000, otro evento que se realiza es el Foro Mundial de la Educación de Dakar, donde se establecen los 6 objetivos de educación para todos. Estos objetivos visibilizan la necesidad de que los niños, niñas, adolescentes y adultos con necesidades educativas especiales y con discapacidad puedan estar incluidos en el sistema educativo. Luego, en el 2006, en un evento de la Organización de las Naciones Unidas, como lo es la Convención Mundial para los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, establecen en su artículo número 24 la garantía de la educación para todos y todas, en todos los niveles de la educación. Esto implica que la persona con discapacidad no debe ser excluida del sistema de educación regular. En este sentido, pues Venezuela asume de manera muy modesta estos preceptos, sin embargo, vienen a cobrar mucha fuerza en lo que es la modalidad de educación especial. En las cumbres de las Naciones Unidas para el Derecho del Desarrollo Sostenible, realizada en el 2015, se determina la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles para el año 2030, donde Venezuela, como país que suscribe esos acuerdos, tiene que dar cuenta de lo que es la educación inclusiva. Y últimamente, en Colombia, en Cali, se reunieron todos los países miembros de la UNESCO y en el foro internacional específicamente sobre la inclusión recordaron el compromiso que tiene cada uno de los países que adscriben estos acuerdos en ese cumplimiento. Entonces, ¿cómo aterriza esta política del ámbito internacional en nuestro país? Bueno, de la siguiente manera. Nosotros tenemos en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo número 23, un articulado donde manifiesta que todos los acuerdos que suscriba Venezuela en tema de derechos humanos son constitucionales. Por tanto, desde ese mismo momento declaramos la educación inclusiva en nuestra patria. Pero nosotros tenemos que entender que la educación inclusiva no es algo que se dice y ya está ejecutado, no.
pasamos por un proceso y ese proceso tiene que ver cuando nosotros tenemos un robusto sistema legal que sustenta todos los fundamentos para que la educación inclusiva se operacionalice en nuestras escuelas, en nuestras instituciones educativas, pero hay algo que declara Mel Ainscomb en documento, que son los principios de la educación inclusiva, que tienen que ver con la política, la cultura y las prácticas. Como es bien sabido por ustedes, pues nosotros tenemos un robusto sistema legal que últimamente se vio valorado con la Ley Orgánica para la Inclusión, la Igualdad y el Desarrollo Integral de la Persona con Discapacidad, de fecha 2024, y actualmente el Ministerio del Poder Popular para la Educación ha sacado desde el Viceministerio de Inicial y Primaria una circular viceministerial, la 0001, que delinea todos los aspectos tendientes a lograr una efectiva inclusión educativa. Pero para lograr una buena educación, la educación inclusiva, la educación inclusiva tiene 3 principios fundamentales, como lo manifiesta Mel Ainscomb en sus escritos. Uno que tiene que ver con la política, y creo que en el contexto venezolano eso está bastante robustecido, con la emisión del año pasado de la Ley Orgánica para la Inclusión, la Igualdad y el Desarrollo Integral de la Persona con Discapacidad, y este año, en junio, el Viceministerio de Educación Inicial y Primaria emitió una circular viceministerial que ratifica los lineamientos para la mejor inclusión. Entonces, definimos qué es inclusión. Inclusión para nosotros desde la Dirección General de Educación Especial es un proceso de creación de oportunidades y de condiciones para que nuestros niños avancen en toda su trayectoria educativa, que necesita, por supuesto, de cambios en los elementos de la cultura y necesariamente también en las prácticas educativas. Y esas prácticas educativas parten desde que tenemos que hacer rupturas paradigmáticas, dejar un imaginario que tenemos la mayoría de los docentes, es creer que todos los niños aprenden de manera homogénea, que todos los niños van a aprender de manera igual. Y no es así. La experiencia nos dice que cada uno tiene sus particularidades y por tanto cada uno tiene una manera de procesar la información de manera diferente. Por tanto, se hace necesario cambiar todo el tema de la organización escolar, cambiar el tema del currículum a un currículum flexible asociado al desarrollo de las potencialidades de nuestros niños y sobre todo el tema de la didáctica, el cómo enseño y el qué enseño. Cuando nosotros estamos claros que estamos formando ciudadanos, queremos formar ciudadanos para la vida. Y nuestros niños con discapacidad o neurodivergencia no están exentos de ese principio rector de la educación venezolana. Y es por ello que necesariamente necesitamos innovar, necesitamos cambiar las prácticas pedagógicas y romper con el tradicionalismo que todavía tenemos a cuesta. Y sobre todo, pues que ya estamos en un siglo donde la tecnología nos llega cada vez más y para las personas con discapacidad es más fácil tener acceso a un dispositivo, a una tecnología que lo pueda ayudar a esa participación social que necesita la persona con algún tipo de discapacidad. El compromiso de nosotros como Ministerio de Educación y como Dirección General de Educación Especial es garantizar la formación permanente de ustedes, maestros, ustedes que tienen la enorme responsabilidad de transformar esta educación.
Son ustedes los llamados a prepararse continuamente, a formarse ante los retos y desafíos que la dinámica de la escuela nos llama y que son nuestros niños, niñas, todos, no solamente los que tienen alguna discapacidad o neurodivergencia, sino son todos los que reclaman, los que demandan una educación diferente, una educación que se adapte a sus necesidades, que asuma los ritmos, los estilos y los tiempos. Tenemos que ser respetuosos de la diversidad y por eso es que es este llamado para que tu maestro, en esa búsqueda continua de elementos que mejoren tu praxis pedagógica, puedas asirte de elementos de la educación inclusiva que no solamente van a beneficiar a los niños que tienen algún tipo de particularidad en el desarrollo, sino que van a beneficiar a todos. Y una de estas metodologías es la metodología activa, que recae en ver al niño como un ente biopsicosocial, que no solamente es conocimiento, sino que también estamos en la escuela educando en esas habilidades socioemocionales que los van a hacer tener mejores interacciones con el resto de la sociedad. Y uno de esos modelos pedagógicos inclusivos es el diseño universal para el aprendizaje, que te va a permitir a ti planificar. No vas a tener muchas planificaciones si tienes un niño incluido en tu espacio educativo, no, sino que vas a hacer una planificación, pero vas a adecuar las estrategias, las metodologías, las evaluaciones al cómo aprende ese niño. ¿Por qué? Porque el DUA, el diseño universal para el aprendizaje, te permite o le permite a los niños expresar lo que están aprendiendo de diferentes maneras y salimos de esa homogeneización que todavía tenemos a cuesta en la educación venezolana. ¿Que tenemos muchos retos? Sí, maestro, sí, maestra, pero estoy segura que tú, desde la investigación, lo que caracteriza al docente egresado de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio, lo tiene latente, es la transformación en la práctica de todas las expectativas que tú tengas en el aula. También quiero recordarte, maestro, que no estás solo en esta cruzada, que tú tienes la oportunidad de poder reunirte con tu colectivo de docentes y poder intercambiar, tener acceso a toda la información que en el canal YouTube de la universidad también te muestran y te dan la oportunidad de poder fortalecer tu práctica educativa.